Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. En el episodio de hoy, Jorge, Diego y Alex platican acerca de la economía creativa, compartiendo datos duros sobre el sector de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Qué opinas sobre el tema? Vivi es una empresa global de iluminación nacida en Barcelona, con presencia en 103 países de todo el mundo. Una marca en constante evolución que ha logrado un crecimiento sostenido a través de su creciente catálogo de productos contemporáneos. Vivi es un referente mundial en soluciones de iluminación innovadoras, ofreciendo un servicio integral y defendiendo un nuevo enfoque holístico en el diseño de iluminación. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estos episodios cortos donde me acompaña Alex. ¿Qué onda, JD? Bienvenido, donde hablamos de temas, de objetos, de cosas relevantes que platicamos todo el tiempo aquí en el estudio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que estamos insertados en el mero ojo del huracán, ¿no? que es el tema de la economía creativa. Un tema que hemos vivido, hemos disfrutado. Vivimos de él. Hemos sufrido, pero al final de cuentas vivimos de él. Y creo que es algo muy interesante. O sea, mucha de esta información que les voy a compartir ahorita viene de varias fuentes que organicé, junté, procesé para una charla que he dado 2-3 veces sobre la economía creativa en México. Además, el año pasado fui parte de unos talleres de la Secretaría de Cultura de Nuevo León en colaboración con el Consejo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre exacto, pero Consejo Nuevo León vamos a llamarle, donde justamente lo que se estaba haciendo y se estaba definiendo y está a punto de presentarse, si no es que para cuando salió este episodio ya se presentó, una estrategia de aquí al 2030 para la economía creativa en el estado de Nuevo León. Me fascinó ser parte de eso y me fascinó que ya se esté adoptando, ya se esté poniendo en papel el tema de economía creativa desde una instancia de gobierno. No, se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, antes de que pase lo siguiente, ¿cuál era el objetivo de estas reuniones? ¿Fortalecer, desarrollar nueva industria creativa en el estado? Pues yo creo que un poco de los dos. O sea, primero era como hacer una radiografía. Se hizo una radiografía de lo que ya pasaba en el estado. No eran talleres, o sea, creo que había unas 30 personas, ¿no? Y había gente, pues, de lo que está sucediendo aquí en el estado, ¿no? Estaba gente de la Feria del Libro, de el Festival de Cine, del Festival Santa Lucía, de diferentes museos. Es que justo lo que te iba a preguntar, si les informaron, si pusieron como parámetro industria creativa, significa esta serie de industrias. Tengo una lista que aquí les quería compartir de lo que incluye la economía creativa. Yo estuve en esos talleres porque pues estoy en el TEC, tengo el estudio, tenemos el podcast, o sea, tenemos como que estoy como en muchos ángulos de practitioner, docencia, en medio, los eventos que hacemos con Cuadrante, con Decode y demás. Y justo por eso también como tengo una claridad de las necesidades que existen o las oportunidades que existen para que el gobierno impulse y apoye este tipo de pues todo lo que involucra en la economía creativa, ¿no? Y también quería tocar esto en este episodio porque muchas veces nos encanta quejarnos, ¿no? Y nos encanta hacernos chiquitos y nos encanta decir que en México no existe y en México no pasa nada. Y al contrario, o sea, haciendo mi investigación desde hace ya varios años, mis datos los datos que traigo hoy en día no son tan actuales, así que discúlpenme, pero México es el principal exportador de industrias creativas en Latinoamérica y está en el top 20 a nivel mundial, o al menos estaba hace unos años, en 2020. Y por ejemplo, en el 2017 las exportaciones anuales fueron superiores a $5,200 millones de parte de las industrias creativas. Estoy seguro que ahorita es mucho, mucho más.
México es el quinto proveedor de bienes creativos a Estados Unidos y es el sexto exportador a nivel global de animación, videojuegos, software y contenido digital. Me brinqué lo que incluye la economía creativa, o al menos lo que decimos en México que es economía creativa. Esto incluye artes visuales, ¿no? Desde pintura, escultura, fotografía, ilustración, diseño gráfico, artes escénicas, cine, televisión y medios audiovisuales, diseño, y el diseño abarca diseño de productos, diseño de moda, diseño de interiores, arquitectura y diseño urbano, publicidad y marketing, edición y publicación de libros, software y videojuegos, música y artes sonoras y artesanía y diseño de productos tradicionales. Yo obviamente puse en negritas diseño y artesanía y diseño porque pues, son como las dos áreas donde el estudio y yo he estado como muy involucrado. En el 2020 la industria representó 1.2 millones de empleos en México. Y otra cosa que me pareció muy interesante, ya para terminar con los datos, es que las zonas metropolitanas de México concentran el 90% de la actividad creativa del país. 1 de cada 10 empleos en estas metrópolis está asociado a las actividades creativas. Es un dato bastante contundente, sobre todo cuando regreso a lo mismo, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con la falta de visibilidad o la falta de apoyos o demás, pero al final la economía creativa en México es importante, es relevante, está activa, está creciendo, es fuerte, representa algo a nivel nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, de acuerdo. Me gustan esos datos que diste porque, por ejemplo, como que quisiera, por eso te preguntaba como qué incluía o qué tópicos, conceptos incluye la economía creativa en México. Platicábamos, ya lo habíamos platicado antes aquí internamente en el estudio, pero por ejemplo, el concepto de creatividad como tal es un concepto súper nuevo, ¿no? O sea, súper nuevo en la humanidad, ¿no? En la era moderna. Prácticamente el concepto de creatividad se acuña en el siglo XX, ¿no? O sea, realmente es empleado como tal, como lo conocemos hoy en día en el siglo XX. Y Tatarkiewicz, el autor, lo nombra como novedad más habilidad. Se me hace súper interesante que se exponga así, porque justo ese concepto es donde creo que de pronto nos podemos como medio confunde. ¿Y a qué voy, no? Por ejemplo, lo que tiene novedad más habilidad tiende a evaluarse de manera intuitiva. Como dijiste ahorita, ¿no? Como que no hay mucha visibilidad, de repente es complicado. Estos datos que mencionaste, pues algunos provienen de los empleos, de los negocios o de lo que se puede rastrear, que es por medio de lo formal. Claro. Pero pues sabemos que todo lo que es intuitivo y lo que en este rubro incluye, pues puede ser muy poco rastreable, ¿no? O sea, puede ser muy informal. Desde artesanos hasta los freelancers, ¿no? De acuerdo. Que aquí en el café vemos muchos y los queremos mucho. Visiten Atlas Design Shop, aquí pueden venir a trabajar. y sin ningún afán de estar en contra de, pero, por ejemplo, la mayoría de los tópicos que nombraste dentro de la industria creativa en México, pues tienen que ver mucho con actividades artísticas o cargadas de mucha actividad artística. ¿Hacia dónde voy? Nosotros como consultoría en diseño y arquitectura hemos tenido la oportunidad de participar y de tocar ciertos terrenos en zonas medio inexploradas, ¿no? Como el tema de la salud, ¿no? El tema de innovación en salud ha sido un tema, el tema de innovación en educación, ¿no? Que no son necesariamente los tópicos tradicionales u obvios que pensaríamos de la creatividad. ¿Y a qué voy con esto? Es un dato medio viejo. Bueno, 2 años atrás, México registró solo 981 patentes durante todo el 2022. Eso es terrible. O sea, todo el tema de patentes, que también lo vi en mi maestría, en México estamos por los suelos. Porque además, 981 patentes y ninguna de estas fue de alta tecnología.
de alta, le llaman patentes de alta tecnología, sí. ¿Qué se considera patentes de alta tecnología? Pues, por ejemplo, ahora lo vemos en los microprocesadores, en inteligencia artificial, cosas que definen el rumbo del mundo y del comportamiento social. Pues, no lo tenemos irrastreable. Por poner un ejemplo, ¿no? Países nórdicos, excepto Noruega, que ahí es un caso medio raro, que Noruega tiene mucho menos patentes registradas, pero como un promedio de los países nórdicos, promedian 258 patentes por millón de habitantes anualmente. Si lo convirtiéramos esto en México, estaríamos hablando de 258,000 patentes en un año, de acuerdo a la población. Evidentemente influyen muchos factores, pero como que me quería aventar un poquito para atrás porque justo creo que vale la pena, nosotros que estamos muy metidos en la educación, tú desde el TEC de Monterrey me has platicado muchas ocasiones sobre lo que están trabajando y se me hace muy interesante, porque me parece que la industria creativa, pues uno de los pilares inevitablemente más fuertes y predominantes es la educación. Y mucho del tema de las patentes viene por la falta de investigadores y de investigación, ¿no? Porque también de ahí surge mucho desarrollo, muchas patentes, ¿no? Había unos, y en esa correlación de cuántas patentes por país y cómo está ligado directamente a la economía. Alguna vez digo que en la maestría vimos ese tema justo cuando fuimos al Instituto de Diseño de Dinamarca por aquí tengo, o sea, justo estuve aquí con este autor que es aquí está, Danish Design Center, ¿no? Que con Christian Bason y hablaban de eso, ¿no? De cómo elevar el registro de patentes en un país directamente tiene un impacto en la economía. Sí, y que, por ejemplo, está curioso y es un problema mucho más complejo de qué hablar y de cómo resolver. Pero una de las cosas que es notorio, un patrón constante, es, por ejemplo, la inversión gubernamental y directamente desde el presupuesto de los países en la investigación y el desarrollo, ¿no? O sea, donde cuando recae la inversión y desarrollo, la inversión y desarrollo solamente en las empresas privadas, pues evidentemente se desconfigura las bases estructurales de una industria creativa en un país. Porque pues hoy lo vemos supermercado, pues las compañías se establecen donde mejores beneficios obtienen y donde mayor rentabilidad tienen. Por lo tanto, no necesariamente buscan que el desarrollo e investigación se dé en el mismo país donde se encuentran manufacturando, procesando, etcétera. Y mucha de la investigación o lo que pasa en México es que hay muy pocos investigadores que son 100% investigadores. En muchas de las escuelas privadas, sobre todo, creo que en la UNAM sí son sus investigadores que son solamente investigadores. Y en muchas otras escuelas y universidades, instituciones, la investigación se da como un byproduct, ¿no? O sea, donde pues, estás trabajando, estás haciendo algo y de ahí salió una innovación y pues arma el paper, regístralo y mándalo, ¿no? Y demás, ¿no? O das una clase y además investigas, ¿no? Entonces también creo que hay una necesidad fuerte de esos investigadores, 100% investigadores. O sea, entre más investigadores que solamente sean investigadores en diseño, que tenga que ver con la economía creativa, pues mayor impacto va a tener la economía creativa o las industrias creativas en la economía de México. De acuerdo. Yo personalmente conozco en el TEC, creo que es un equipo de menos de 10, yo creo que han de ser como unos 6, 8 profesores investigadores de parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Sería interesante saber, yo no tengo ese dato, de seguro existe, cuántos investigadores o gente trabajando en investigación dentro de las industrias creativas en las universidades privadas de México y también las públicas existen en el país. Porque así también, ahorita estás hablando de patentes como un término general, ¿no? Como datos generales de patentes. Mencionaste esos datos de México contra los países nórdicos. Si estamos tan mal
en ese tema de investigación y de patentes? ¿Cómo estaremos en investigación y patentes relacionados directamente con la economía creativa? Qué bueno que lo llevas para allá, porque justo es el punto. No, el punto de esta discusión o este breve tema no es menospreciar a la economía creativa artística, llamémosle, artística, sino es un medio, hablar de esto es un medio para cuestionarnos, porque si tú desarrollas un producto, desarrollas una solución, mientras más indispensable para el desarrollo de la vida es, probablemente es más exitoso. Uh-huh. Por lo tanto, te digo, no quiero menospreciar lo demás, pero no es lo mismo desarrollar tapetes o tazas o una silla que desarrollar soluciones de salud o desarrollar soluciones de macroeconomía. A lo que voy es de que cuando tú registras esa patente y creas nueva tecnología, es el medio perfecto para rastrear lo que la creatividad dio como origen. Es el medio perfecto para capitalizarlo, monetizarlo, reinvertirlo, es rastrearlo. ¿Me explico? O sea, es la forma, como que la patente y el registro de tecnología convierte la creatividad. Es como la culminación, es la cúspide de la formalidad en la creatividad. Uh-huh. Eso es a lo que me refiero. Sí, y eso es un ejemplo claro, porque digo, yo sé que no nada más hablamos de sillas y, o sea, no quiero que la conversación, que los que nos escuchan piensen que estamos hablando nada más de patentar nuestras sillas. No. Pero, regresando un poco a ese tema y a la formalidad, pues aquí en el estudio tenemos muchísimas que no son patentes, ya hemos hablado de eso en diferentes ocasiones en el podcast, que aquí pues le llamamos protección de un dibujo industrial, ¿no? O de un modelo económico. Y tenemos un montón porque con muchos de nuestros clientes buscamos formalizar el servicio que les dimos, buscamos formalizar el proyecto de diseño o el resultado final de un proyecto de diseño, donde sí, aquí están tus planos, sí, aquí están tus renders, aquí está tu prototipo, tú ya estás fabricando cierta pieza, pero además esa pieza vamos a ir al INPI y la vamos a registrar, ¿no? Y así es como acabamos con un montón de registros aquí en el estudio, ¿no? Porque es el medio que tenemos. Y es la formalidad. Es la herramienta mayor que tenemos para darle formalidad, seguimiento y rastreo. Y aquí sí practicamos lo que predicamos, ¿eh? Eso también es importante. De acuerdo. Y otro concepto que te iba a platicar para conocer tu opinión, ¿no? A ver qué pensabas, es, por ejemplo, la creatividad como una independencia de lo social. O sea, ¿qué voy? Como que sí, hay muchas interpretaciones de lo que es creatividad, ¿no? Uh-huh. Porque viene de mucho, o sea, depende a quién le preguntes qué es creatividad, seguramente te responderá. Hay abogados creativos, hay doctores creativos. No, y por ejemplo, y conceptos muy arraigados a la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en Occidente tenemos un concepto de la creatividad distinto a lo que se da en el Oriente, por ejemplo, ¿no? Y hablando de manera súper general, ¿no? Pero, por ejemplo, la creatividad normalmente en Occidente tenemos como por ejemplo, el design thinking, estos métodos que nosotros hemos trabajado con ellos, donde nosotros los conocemos, los utilizamos. Una moneda al cerdito que tenemos ahí por haber dicho design thinking. Pero es con un propósito educativo. Cada vez que dicen una grosería o design thinking sí, en el estudio, hay un castigo. A lo que voy es que es un concepto utilizado ahí. La creatividad es un concepto utilizado como algo que te diferencia. Es como algo que te separa. Es algo que te aliena de lo demás, ¿no? O sea, si tú eres el creativo, y por muchos años lo hemos visto en culturas muy arraigadas a lo tradicional, pues eres el raro. ¿Me explico? Eres lo que es diferente. Después, como que a lo largo de los años y en los últimos tiempos, eso se ha convertido incluso en una medalla, ¿no? O sea, yo soy el diferente porque soy más creativo, porque soy más original, porque tengo más novedad, ¿no? Que es una forma de verlo. No estamos jugando si está bien o está mal. Pero por el otro lado tienes una versión de creatividad y esta creatividad parece ser como con prisa, ¿no? O sea, mientras más rápido seas más diferente y más efectivo, eres mejor, ¿no? O sea, eres mejor empleado, eres mejor profesional, eres mejor diseñador cuando haces
más cosas, más nuevas, etc. Es un concepto muy general, pero puede ser así. Pero por el otro lado tienes el concepto de creatividad, donde puede llevarse a la disciplina, la repetición, no sé, por ejemplo, y lo quiero llevar a que tú lo viviste, por ejemplo, en Japón, donde es un concepto de creatividad a un ritmo, una frecuencia distinta de lo que podemos observar o que entendemos normalmente como creativo en esta parte del mundo. También me parece interesante eso porque hablando del panorama general creativo, si metemos como enorme globo de lo que es creativo, pues están estas versiones distintas, ¿no? Donde hay una creatividad que se da en un proceso como en otra frecuencia, ¿no? Como una cosa que es de repetición, de años, de disciplina, que tiende a ser lo social, que tiende a ser lo de grupo, lo colaborativo. Y tienes esta otra parte que pretende ser como diferenciada, como ajena, ¿no? al grupo y pretende ser como rápida. Sí, o sea, yo creo que a lo que entiendo que donde quieres llegar es, ok, sí existe la economía creativa, que tiene estas categorías y tiene estos números, pero algo que no se ha estado mapeando con tanta claridad es el impacto de los creativos y la creatividad en otras industrias. Y el origen de que nos hace creativos. Donde probablemente el creativo en estas industrias no creativas pueda tener o haya habido un mayor impacto. Uh-huh. ¿No? Que es parte por lo cual también en esta cosa que te platicaba de la Secretaría de Cultura, o sea, al final también al final lo que se pretendía era también llegar con la Secretaría de Economía, ¿no? Y empezar a hacer esas correlaciones de impacto económico desde la economía creativa, desde la cultura, hacia ya la economía como se conoce tradicionalmente. Agarraste perfecto la idea, porque ahorita que dijiste que, por ejemplo, esta Secretaría de Cultura quería llevarlo al terreno de lo económico, es ahí donde creo que es súper importante diferenciar y tener la sensibilidad de entender la creatividad en un amplio espectro, ¿no? Porque hablando cosas, a lo mejor ahorita es muy evidente lo que es creativo en service design, uh-huh. Porque tienes necesidad en prácticamente cualquier industria de llevar a un terreno de lo digital los servicios o transformar constantemente los servicios. Es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Pero, por ejemplo, lo que hemos hecho con Galeana, en el proyecto de Galeana, no es tan obvio, ¿no? Y es la industria creativa aplicada. Es diferente escala, es diferente impacto, es diferente frecuencia, pero también es industria creativa. Y algo que me encantó en cómo se enlista la economía creativa es que era el binomio completo, artesanía y diseño, ¿no? Es una de las cosas que hemos estado impulsando aquí, ¿no? Que vaya junto, que vaya de la mano, que el diseño sea un catalizador para nuestras costumbres y tradiciones y artesanía en México, ¿no? Pero también un tema que ya hemos hablado varias veces aquí en el podcast. Vamos a poner todos esos links para correlacionarlo. ¿Alguna idea? O sea, creo que este es un tema abierto, no vamos a llegar a una conclusión. Y por lo mismo me gustaría como no voy a hacer una conclusión, dejar reflexiones, sí, o dejar como conversaciones abiertas para que los que se engancharon comenten y seguir esta conversación online, perdón. No, ojalá, porque pues hay muchos puntos de vista y muchas distintas maneras de abordarlo. Yo tengo una mini conclusión. Estoy de acuerdo contigo que queda abierto. Más que mini conclusión es un cuestionamiento, ¿no? Una duda personal que pues suelto ahí para que se abra discusión. Mi punto, y tú sabes, ¿no? Como que desde la docencia, ¿no? Cuando tengo oportunidad de dar una clase, cuando tengo oportunidad de estar con algún grupo, incluso en las clases que damos de maestría, workshops corporativos que damos, etcétera. Como que mi pelea más constante es eso, ¿no? Abrir el espectro de la creatividad. Siento que la creatividad se absorbió en el concepto capitalista de cómo hago mejor algo más rápido, más eficiente para vender más, ¿no? Uh-huh. Es una manera de verlo, es en el mundo que vivimos, son las reglas en las que vivimos, no estoy peleado con eso, pero y sobre todo en las semillas que se plantan en los estudiantes y los que están en desarrollo de ser profesionales en cualquier área, me gustaría impulsar el que piensen también que hay diferentes formas de ser creativo. No todo va enfocado a la velocidad
y al atajo, ¿no? ¿Cómo lo hago más rápido? ¿Cómo me salto pasos para resolverlo? Hay cosas que requieren tiempo. Hay cosas, yo no he sabido que hoy la carrera de medicina dure 1/3 de lo que duraba antes porque ahora es más eficiente y tienes que tener un doctor más rápido. O sea, hay cosas que importan y que llevan tiempo y que llevan disciplina y que necesitan repetición. No hay manera de conseguirlas ahorita de otra manera. Eso es mi punto, ¿no? Como que porque siento que abarcando de manera integral los diferentes tipos de creatividad aplicado a la industria va a empezar a figurar en un Producto Interno Bruto, en una capitalización de esas industrias. En cambio, si solo vamos a estrellarnos contra la pared por la velocidad en la que queremos hacer las cosas, probablemente no esté funcionando de la mejor manera, ¿no? O hacer las cosas diferentes nada más por hacerlas diferentes, ¿no? Donde regresar a este tema de que nació en el Streamline, ¿no? Digo, igual estoy volviendo a abrir el abanico de la conversación, pero ahorita que mencionabas eso, nada más como dato curioso histórico, el diseño americano, ¿no? El Streamline, o sea, la primera vez que hubo como grandes diseños americanos, que es donde surge el Streamline y todo este rollo, mucho de eso surge por la crisis que hubo a finales de los 20s, a principios de los 30s, porque necesitaban seguir vendiendo lo mismo y no innovar y no mejorar las cosas, simplemente hacerlas más bonitas. Y ahí es donde viene el styling y el Streamline, y es nada más cambian la carcasa, que se vea más nuevo, ¿no? Y cambian la marra. Entonces, y ya hiciste el look and feel fácil y barato de cambiar. Entonces, cámbialo más rápido para que la gente cada vez lo vea como nuevo y quiera comprar otra vez, ¿no? Y creo que ese es un error del pasado, que dentro de esta conversación de la economía creativa, me encantaría también como dejarlo como reflexión de no caer en eso, ¿no? Y nosotros lo hemos intentado a través de la consultoría, ¿no? ¿Cómo empleamos creatividad para hacer mejores negocios? A veces haciendo menos cosas o fabricando menos cosas, ¿no? Entonces, pues no está fácil, es un reto constante, pero sí, justo va por ahí, ¿no? Perfecto, y con eso cerramos. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a nuestros patrocinadores muy queridos, gracias a Jorge Bryan y todo el equipo de Sodi, y a Jimena y nuestro equipo de Isanaholic, que aunque no están en la toma, hacen que esto sea posible. Gracias a todos ustedes, a nuestra comunidad que está ahí interactuando con nosotros. Recuerden que este es el año en el que Alex va a estar más prendido ahí en redes sociales, así que refútenle sus comentarios. ¿Qué opinaron de este tema? ¿Ustedes tienen otros datos? ¿No? También estamos abiertos a que nos refuten y a que pongan sus datos y pongan sus opiniones. Queremos interactuar con ustedes. Hagámoslo en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Esto fue Isanaholic. Gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias. Y sí, estaría bien chido que estos temas luego que parecen ser muy abiertos y filosóficos también ahí la gente refuercen con datos duros, y cuando son datos duros que pongan cosas filosóficas y en fin pongan lo que quieran, pero pongan cosas ahí para discutir. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.